Bueno, primero que todo, bienvenidos y bienvenidas a este curso llamado Seminario de Título. Es un curso bastante importante dentro de la carrera, tiene destinadas bastantes horas también, pero eh, no se trata, bueno, es un curso que tiene muchas particularidades, muy distinto a lo que normalmente hacen en otros cursos. Em, y por lo tanto, cabe, o sea, sería importante que pudiésemos también trabajarlo en conjunto. Yo he hecho varias veces este curso, recién acabo de actualizar el año. He hecho este curso más o menos como por 6 años, con resultados relativamente buenos. De hecho, vamos a tener algunas de las personas que han pasado por mi curso, las vamos a invitar a que expongan sus proyectos de título para que vean de qué se trata un proyecto. Eh, pero el curso en general tiene como dos grandes objetivos. El primero es adelantar lo que ustedes van a desarrollar en su último año de carrera, que es su proyecto de título, su proyecto de fin de carrera. Vamos a hablar entonces mucho de qué se trata el proyecto de título, cuáles son sus contenidos, eh, qué es lo que se busca, cómo obtener una buena nota también. También afortunadamente me ha tocado, o por mucho tiempo me tocó ser comisión de título, creo que he revisado más de 80 títulos, algo así. Entonces sé también un poco cómo son las comisiones, a qué se enfrentan los estudiantes cuando enfrentan una comisión de título. Entonces parte importante va a ser hablar de ese proceso. Desde mi propia experiencia, desde experiencia de personas invitadas que vamos a tener, que les van a contar también, a personas que se han titulado hace poco, de hecho el año pasado mismo o el año antes pasado, ahí vamos a ver, todavía estoy como confirmando algunas personas invitadas y nos van a contar, o sea, nos van a poder contar, si es que le hacemos las preguntas correctas, todo. Desde cómo pensaron el proyecto, cuáles fueron sus primeras dificultades, principales dificultades cuando lo desarrollaron, cómo enfrentaron el proceso final de presentación. Así que vamos a tener como esa posibilidad. Y la segunda gran parte tiene que ver con avanzar en la definición del proyecto mismo. O sea, vamos a hablar mucho del proyecto de título, del proceso y de cómo es y vamos a tratar de calmar como algunas ansiedades, dar alguna certidumbre del proceso, pero sobre todo me interesa que desarrollemos o interesará el curso que desarrollen ustedes en verdad eh, un pre, una, una especie de apronte más bien eh, relacionado con la temática del lugar, o sea, la temática del proyecto de título o el lugar del proyecto de título. Vamos a hablar también de ahí de que se puede avanzar en ambos frentes, porque todos los procesos son distintos y todos parten de distintos lugares. Y respecto de lo que pregunta Laura en el chat, nos pregunta como si tendremos que hacer un último informe de investigación de seminario. No, no es necesario y vamos a hablar justamente de, si pregunta después si quieren, si pueden cambiar de tema, justamente vamos a hablar mucho de eso, de qué significa este curso eh, como un punto intermedio entre lo que hicieron en seminario y lo que van a hacer en proyecto de título. Eh, para responder directamente la pregunta, a pesar de que la vamos a tratar durante el curso, se puede cambiar de tema, ¿ya? Eso lo vamos a ver más en detalle en las siguientes clases, pero definitivamente tenemos la oportunidad de cambiar de tema, ajustar el tema, quedarnos con alguna parte y desechar otra. Esto eh, es un, es una especie, el curso es un pivote entre lo que han estado haciendo en términos de investigación y lo que van a hacer en términos de proyecto, por lo tanto se puede girar. Eh, lo recomendable no es girar 100%, pero si estamos, sobre todo pasan varias cosas. Yo cuando hago el curso de seminario también lo comento mucho. A veces nos cansamos del tema, es mucho tiempo, un año o un año y medio, si es que lo empezaron en metodología de la investigación, de trabajar lo mismo y a veces uno se va aburriendo. Pero lo importante ahí es como hay cosas que aprendimos y que nos pueden servir y hay cosas que queremos mantener, o sea, que hay cosas que queremos cambiar y que también está la posibilidad. Dentro del curso vamos a tener justamente esa conversación. De hecho, hoy la vamos a comenzar con el ejercicio que vamos a hacer en la segunda parte del curso. O sea, la segunda parte de la clase, perdón. Eh, para quienes no me conocen, mi nombre es Hernán Orozco, soy doctor en estudios urbanos, me dedico principalmente a la consultoría y a la investigación.
y soy académico de la universidad hace casi 9 años, creo que un poquito más. Ahí aparecen como algunos de mis datos, o sea, como mi correo electrónico, cualquier cosa que quieran contarme, está abierta esa posibilidad, que me escriban directamente al correo de la UTEM. Y ahí les dejo también mi LinkedIn. Em, lo pongo porque en verdad creo que es importante que ustedes sepan que el mundo o en general como el mundo laboral se maneja bastante a través de esta red social. Entonces, para quienes no la tienen, es bastante recomendable tenerla. Y para quienes quieran, para quienes la tengan y quieran como agregarme, ahí está mi dirección. Y otra parte importante es el YouTube, el canal de YouTube que también en el que yo guardo todas las clases de todos mis cursos. Hay cursos de territorio y urbanismo hasta seminario de título de otros años, seminario de investigación también, etcétera. Y es donde voy a ir guardando las clases que vamos a ir grabando y vamos a ir dejando allí. Asimismo, o sea, también es importante o también es recomendable el canal de YouTube porque hay muchos videos que tienen que ver con temas de investigación y con temas relevantes para los estudios urbanos y para la arquitectura. Eh, o sea, voy a aprovechar incluso de mostrar un poco lo que estoy diciendo. Y no lo puse allí, pero también pueden como revisar mis investigaciones en mi Google Scholar, que imagino que también es una herramienta que de alguna manera utilizan. Voy a compartirles el browser. Vale, me imagino que ahí están viendo. Esta es mi página de LinkedIn. Ahí están como todas las cosas que yo publico. Publico bastante sobre temas de laborales y cosas así. Las empresas en las que trabajo y en las que estoy trabajando. Ahí está, llevo 9 años y 4 meses en la universidad. Eh, lo que he estudiado, algunas cosas, proyectos de investigación, etcétera. Mi Google Scholar, donde están mis publicaciones científicas. Ahí pueden chusmear también un poco como los temas que investigo, sobre todo estudios urbanos, no tanto arquitectura, aunque también tengo una línea de educación en arquitectura, que son estos papers que están acá abajo. Gentrificación, financiarización, gobernanza, y el canal de YouTube, que como les comentaba, no solamente tiene como las clases, si vamos a los videos, ahí aparecen las clases. De hecho, ayer subí la de introducción al curso de metodología de la investigación, que es otro curso que estoy desarrollando. Aquí van a empezar a aparecer las clases y también yo les mando el link directo de todas maneras en el Canvas para quienes no puedan ver la primera parte de la clase, por lo que sea, o quieran revisar de nuevo el contenido teórico. Y más abajo se van a encontrar un montón de videos cortitos, de 5 minutos, 4 minutos, en los que se explican algunos temas importantes, sobre todo estudios urbanos, aunque también hay de arquitectura. Por aquí debería haber cosas de arquitectura relacionadas con temas generales, temas específicos. Por ejemplo, ahí hay uno sobre arquitectura y los sentidos, un resumen sobre las ideas de Giovanni Palasma. Entonces, ahí hay como información interesante que después pueden revisar en detalle también en papers y en otro tipo de cosas, pero ahí hay por lo menos una introducción de distintos temas. Entonces vamos a utilizar también como bastante ese canal. Eh, vuelvo a la presentación. Voy a ajustar un poquito. eh, vale, ahí se debería ver un poquito mejor. Ese soy yo. Al final de esta explicación, también voy a preguntar quiénes son ustedes y que me cuenten algunas cositas. Y vamos a explicar también la última herramienta que vamos a utilizar bastante, que es el Padlet. Después lo voy a explicar también de qué es eso. Eh, la asignatura propiamente tal es una asignatura que tiene parte de teoría, pero sobre todo tiene una parte importante de corrección y del trabajo en un documento individual que van a ser las principales entregas de este curso. Vamos a tener algunas presentaciones parciales que valen el 20% del curso. Por lo menos vamos a tener 6 correcciones en el semestre. Cada uno de ustedes va a tener que hablar conmigo, ya sea de manera grupal o de manera individual, por lo menos 6 veces para cumplir con este mínimo de presentaciones parciales. Esto es importante porque este curso se trata principalmente de sus avances en la definición de un tema o de un lugar de investigación, o sea, perdón, de título. Entonces, lo más importante de estas clases es esta introducción teórica, pero también, bueno, en verdad, parte importante es eso, pero lo más importante va a ser
sus avances y lo que puedan contarme en estas correcciones, que cada una va a tener un valor que van a ser dispersas en el tiempo, no pueden ser todas, todas ahora o todas al final. Entonces, esa es una cuestión importante. Y también tenemos un trabajo que se tiene que ir avanzando, que es un documento que se llama seminario de título, que después se va a transformar en la memoria de título. Esto también es importante, lo voy a explicar sobre todo en la siguiente clase, donde voy a explicar un poquito más la relación eh, entre, entre seminario y proyecto de título, pero vamos a tener este trabajo individual que se adelanta. Es un curso preferentemente individual, no se puede trabajar en equipo porque el proyecto de título es individual. No hay proyectos de título en equipo, así que vamos a trabajar de esta manera. De todas maneras, los porcentajes de las notas y todo eso va a ir en un documento específico que voy a subir a Canvas durante estos días. ¿De qué se trata el curso? Esta es un poco la definición que viene en el programa y que me gusta mencionarlo, pero no es todo lo que se hace. Primero dice que el dominio a desarrollar es la investigación. Yo no creo que sea así. Yo creo que parte es investigar, pero sobre todo es la definición y la conceptualización de un proyecto. Es un poquito distinto a investigar, pero tiene que ver. Se trata de de desarrollar un trabajo investigativo que da respuesta a temáticas contemporáneas de la disciplina. Esto sí es importante. Elegir un proyecto de título implica elegir un tema relevante ahora. O sea, cuando decimos contemporáneo decimos actual. eh, es importante encontrar un tema relevante actualmente. Es de la base de encontrar un buen proyecto de título. Y donde exploramos principalmente el campo proyectual. Vamos a investigar, pero no vamos a investigar como lo hicimos en seminario, un tema específico, sino que lo vamos a investigar desde técnicas propias del desarrollo de un proyecto o de la etapa previa al desarrollo de un proyecto. Entonces, vamos a reconocer, relevar preexistencias de contexto, que tiene que ver más bien con entender el lugar de implantación de un proyecto, y vamos a también discriminar tendencia y preexistencia respecto de eso, que esa es la parte más bien de cómo analizar el lugar o cómo investigar un lugar. Finalmente, vamos a desarrollar algunas actitudes que tienen que ver con las habilidades comunicativas. Vamos a tener algunas clases de cómo hacer una presentación, de cómo enfrentarse a una presentación de título, de cómo de alguna manera o algunas herramientas para vencer los nervios que implican justamente el presentar un proyecto ante una comisión evaluadora experta de profesores y profesoras que están ahí para evaluar si el proyecto tiene la posibilidad de aprobarse y convertirlas a ustedes en arquitectos y arquitectas. Y eso genera ansiedad, miedo, genera también nerviosismo, pero hay maneras y hay herramientas con las que podemos vencer en alguna medida eso. También vamos a tratar y parte importante de lo que mencionaba antes, de que vamos a hablar mucho y vamos a hablar en grupo y es importante que ustedes hablen, es porque vamos a desarrollar estas habilidades comunicativas para que se enfrenten de la mejor manera posible a su comisión de título. Entonces también vamos a hablar de eso en este curso. En relación con de qué se trata el curso, va a estar pivotando o hablando de dos temas principales. Lo mencionaba antes cuando introducía un poco de qué iba todo esto. Vamos a estar hablando del tema, de cuál es su tema de proyecto de título, que no es lo mismo que su proyecto de título, que no es lo mismo que el programa, que no es lo mismo que otras cosas. El tema es como mencionaba ahí, es una temática contemporánea eh, importante para la arquitectura o para el urbanismo. Recuerden también, es importante, vamos a hablar también de eso, los proyectos de final de carrera de la UTEM pueden ser tanto proyectos de arquitectura o proyectos edificatorios como proyectos urbanos. Y eso también es interesante, no todas las universidades lo permiten, la nuestra sí, permiten que tengamos esas dos escalas de análisis. Vamos a hablar también de qué es lo mejor en términos sobre todo de identificar qué temática o si nuestra temática se resuelve en la escala urbana o se resuelve en la escala del proyecto de edificación. Y qué es lo mejor y qué se debe mostrar en el caso de que si yo decante por un proyecto de arquitectura o por un proyecto de urbanismo. Son bastante distintos y hay que tenerlo claro. Vamos a hablar también de eso en esta clase. Eh, y bueno, esta es como de las principales cuestiones que yo les voy a estar, o sea, la idea, yo les voy a estar preguntando recurrentemente sobre el tema, cuál es su tema, cuál es su tema, cómo están llegando a definir su tema, cómo lo están conceptualizando.
Y parte de esa definición tiene que ver con hacer investigación. Y el otro tema importante es el lugar. ¿Dónde va a estar emplazado su proyecto de título? También voy a hacer como, en la misma medida que voy a estar preguntando sobre cuál es el tema, voy a estar preguntando de dónde están pensando localizarlo. Todos los proyectos de título, yo creo que no he visto ninguno en la UTEM, en otras universidades sí. Yo creo que no he visto ningún proyecto de título que no tenga un lugar físico en el planeta Tierra, por así decirlo, en un lugar específico. Normalmente los proyectos son en Chile, pero también yo he visto proyectos en otras partes del mundo, pero siempre tienen un lugar. También he visto proyectos de título en otras universidades que no tienen un lugar, o que están en un lugar ficticio, o que están en un lugar, no sé, en la Luna, en Marte, en el vacío. En el caso de nuestra universidad, yo siempre he visto, aunque creo que no es obligatorio, pero siempre he visto que existe un lugar. Entonces vamos a hablar de las dos cosas, pero también vamos a tener en cuenta esto. No todos y todas partimos del mismo lugar o del mismo, perdón, de la misma línea o del mismo lugar. Bueno, lugar, no quería decir lugar porque lugares también quiere decir esto, ¿no? Como la localización. Pero cuando quiero decir lugar en esta diapo, me refiero más bien a no todos partimos o recorremos el mismo camino para llegar al proyecto de título. Todos partimos de lugares distintos en función de nuestra experiencia, lo que conocemos, lo que vamos como pensando. Algunos partiremos del tema, algunos partirán del lugar, otros partirán de una identificación distinta, otros partirán de que les gusta trabajar con un material, otros partirán de que están interesados en un cierto tipo de usuario. En este gráfico, que es bastante caótico, pero tiene ese sentido porque justamente no hay maneras correctas de llegar al proyecto de título, hay caminos que son distintos y todos son exactamente igual de posibles, pero de alguna manera vamos a tener que tocar todos estos elementos. Vamos a tener que tocar el tema, el lugar, el programa. Vamos a tratar de llegar al programa al final de este curso, definir qué es lo que hace o para qué funciona mi proyecto. Eso es el programa, pero es distinto del tema. Ya vamos a también tratar de clarificar la diferencia entre tema y programa, y entre programa y lugar, y entre lugar y tema, etc. Vamos a tener que desarrollar un pequeño marco conceptual, vamos a tener que hablar de materiales, vamos a tener que hacer un estudio territorial, vamos a tener que establecer relaciones de usuario y sistemas de relaciones y jerarquía de espacio. No todo en este curso, pero sí en su proyecto de título. La idea es que en este curso empecemos a recorrer algunos de estos caminos, desde donde ustedes quieran partir, pero empezar este camino, ¿vale? Por eso siempre vamos a estar pensando, sobre todo en estos dos grandes elementos, como lo mencionaba antes, el tema y el lugar. El tema y el lugar son los principales lugares de donde uno parte este camino. No el único. Ustedes podrán decirme, profe, no quiero partir ni del tema ni del lugar, eso lo voy a encontrar quizás más adelante. Quiero partir porque me gustó mucho trabajar con cierto material o me gusta trabajar quizás con adultos mayores, me gusta la arquitectura para los niños. Voy a partir de materiales, voy a partir de usuarios, voy a partir de una escala, me interesa más bien, quiero entender cómo la escala ciudad, la escala barrio, y después elegir el barrio o después elegir el tema. Entonces, todos los caminos son posibles, pero tenemos que empezar a recorrerlo lo antes posible. Ese es un poco el mensaje importante de eh, esta diapo, que implica como también cómo explicamos un proyecto de título. Voy a profundizar o tocar como algunas cuestiones que tienen que ver con el tema en esta clase, pero lo vamos a seguir profundizando. No es la idea que quede absolutamente claro ahora, pero quiero abrir, o sea, como me interesa un poco de esta clase introductoria, abrir un poco la cabeza respecto de cuál es nuestro tema cuando hablamos de un proyecto de título. Lo primero, y ya lo dije antes, no, el tema no es el programa. O sea, el tema del proyecto de título no es un colegio, no es un hospital y no es un proyecto de vivienda. El tema es otra cosa. El tema es un problema. El tema es una cuestión a solucionar en términos prácticos, pero también conceptuales y teóricos. Y ese puede ser, o sea, el problema puede ser de múltiples, eh, el problema puede tener como distintas características. No es necesario que el problema sea todo eso lo que aparece allí, sino que más bien nuestro problema o nuestro tema va a ser un problema de alguno de estos tipos. El último, que se llama el problema tipológico,
se acerca o tiene relación con el programa, pero el resto no. El tema es otra cosa. Lo vamos a tratar de definir en el camino y vamos a tratar de que cada uno de ustedes encuentre un tema que no es lo mismo que el programa. O sea, su proyecto de título no es un programa, sino que es un tema. Cuando hablamos de, bueno, y hablamos de distintos tipos de problemas. Hablamos de un problema epistemológico, conceptual, técnico, de enfoque, de escala y también tipológico, que este último, como decía antes, se acerca a la idea de programa, pero no es exactamente lo mismo. Cuando hablamos de un problema epistemológico, estamos hablando justamente de en qué paradigma de la arquitectura nos estamos posicionando. Y tiene que ver con una reflexión sobre en qué época nos estamos situando, eh, si el proyecto nace desde una concepción más modernista, por ejemplo, que yo creo que no debería ser el caso porque ya estamos en otra época, pero para muchos y muchas arquitectas durante la historia, el problema tipológico o el problema epistemológico hablaba justamente de posicionarse en una tendencia arquitectónica o en la contemporaneidad. Estamos hablando de que actualmente los proyectos se conceptualizan o están como englobados dentro de la lógica del paramodernismo, pero también pudiésemos buscar otras tendencias como la fenomenología. Eh, entonces, todos estos temas que son más bien epistemológicos, es decir, de cómo se investiga o de cómo se hace ciencia en arquitectura o en estudios urbanos, eh, podemos partir incluso desde esto, ¿cierto? Como desde estos grandes conceptos para llegar a nuestro tema de a nuestro tema de título. Cuando hablamos del tema como un problema conceptual, abrimos como otro tipo de temas. Por ejemplo, un tema importante a nivel contemporáneo de la arquitectura tiene que ver con la conexión con el entorno, la arquitectura del paisaje, la conexión con espacios naturales, etcétera. Eso es un problema de tipo conceptual. Cómo trabajamos este tipo de proyectos a través de ese tipo de elementos también son una cuestión importante. Cuando hablamos de un problema técnico, hablamos justamente de hacernos preguntas relacionadas con alguna cuestión importante, por ejemplo, cómo relacionar un proyecto con el patrimonio. O sea, eso sería un excelente tema de proyecto de título, sin todavía elegir ni cuál es el patrimonio que yo quiero intervenir, ni cuál es el lugar, ni nada, pero yo me planto y digo, bueno, mi problema conceptual, por lo tanto, mi tema de título va a ser más bien cómo yo intervengo el patrimonio, lo respeto, pero al mismo tiempo genero como una nueva espacialidad. Eso es un problema técnico cuando hablamos de, estos son solo ejemplos, no son los únicos. Vamos a hablar de muchos otros casos durante el curso, pero aquí estoy tratando de abrirles un poquito la cabeza de cuál es un posible tema de investigación. Conexión con el entorno a través de la fachada también es un problema técnico, ¿cierto? ¿Qué es lo que nuestro proyecto, no solamente conexión física, sino que también como conexión semiótica, ¿no? De qué significa mi edificio, qué es lo que yo quiero representar, también es una cuestión interesante de un problema técnico que puede ser un tema de proyecto de título. La estructura de mi edificación también puede ser un proyecto o puede ser, perdón, un tema de proyecto. Hay mucha experimentación, sobre todo cuando hablamos de diseño paramétrico y otro tipo de técnicas que nos permiten abordar el problema de la estructura, un problema técnico, como tema de título. También hay muchas cosas interesantes cuando hablamos de este tipo de problematización. Los materiales también, evidentemente, siempre han sido un problema del que podemos partir para desarrollar un proyecto. De nuevo, sin entender el lugar, sin entender el programa, sin entender qué es mi edificio, pero ya cuando me fijo en un material y quiero cómo trabajar con él, ya puedo estar estableciendo de alguna manera cuál es mi problema y cuál mi problema técnico que se transforma en tema de proyecto de título. El problema de enfoque también es una cuestión interesante que tiene que ver con entender un concepto, por ejemplo, densidad, por ejemplo, bueno, en este caso trabajé principalmente densidad porque hay más material respecto de esto que voy a mostrar en la siguiente clase, pero por ejemplo, cuando tenemos un problema de enfoque y queremos que nuestro tema de título tenga que ver justamente con abordar un concepto pero no solamente un concepto, porque un concepto puede ser polisémico y además puede tener como distintas características, sino que darle un enfoque propio, estamos hablando de que la densidad puede ser trabajada desde distintos ángulos, esto como un gran elemento, ¿no? La densidad puede ser trabajada a través de el cuestionamiento de ciertos números de densidad, puede ser trabajada a través de la densidad como elemento generador de desigualdad o la densidad como un proyecto de incluso técnico, ¿no? El rascacielos es un problema de densidad en términos de tema de proyecto de título o tema conceptual.
Entonces, de nuevo, el proyecto puede ser un rascacielos de oficina, pero el tema no es no es el programa. El tema es otra cosa. Por eso estoy aquí tratando de establecer algunos links como entre algunas ideas, no muy conexas todavía, pero durante el curso vamos a ir trabajándolas en detalle y sobre todo con lo que ustedes aporten. También el problema de la escala, y esto tiene que ver con lo que mencionaba antes, que vamos a tener la oportunidad de elegir si nuestro proyecto es de escala ciudad, es de escala barrio, o es de escala de la arquitectura o del edificio propiamente tal, escala manzana, escala eh, predio, y vamos a tener que problematizar justamente, podemos, o sea, no es necesario, pero podemos problematizar justamente la escala como tema de proyecto de título. Entonces podemos hablar del espacio público como un problema de escala, el barrio como un problema de escala, la ciudad como un problema de escala, y podemos plantear nuestros proyectos en función de esta temática, que también es muy importante de los estudios contemporáneos. Hay una mezcla entre arquitectura y estudios urbanos. Y por último, no voy a profundizar en este porque hay una clase específica sobre el proyecto de título como un problema tipológico que tiene que ver en alguna parte con la definición de un programa. Eh, También es importante entenderla, o sea, qué significa programa, pero lo vamos a ver más adelante, solamente estoy como haciendo una pequeña introducción. Cuando hablamos del problema tipológico, vamos a hablar de alguna manera del programa y vamos a tener que establecer si es que nuestro proyecto de título se conceptualiza desde este problema o desde este tipo de problemas, vamos a tener que hacer otro tipo de estudio. Definir un tema es relativamente importante. Yo sé que ahora quizás puede ser todavía demasiado conceptual y poco aterrizado, pero va a ser importante porque va a determinar el tipo de investigación que tenemos que hacer. No es lo mismo hacer una investigación sobre el concepto de densidad que hacer una investigación sobre la historia de los hospitales. Ambas son absolutamente válidas y necesarias si es que queremos desarrollar un proyecto de título que tenga una base conceptual fuerte. O no es lo mismo hacer una investigación sobre el problema de escala del espacio público o hacer una investigación sobre las posibilidades de cierto material de configurarse como un edificio. Son investigaciones distintas, todas deberían ser posibles de hacer y es un poco el desafío también que tenemos justamente de transformar lo que ustedes también han hecho en términos de investigación en los cursos de seminario y cómo lo vamos a proyectar o cómo lo vamos a linkear con el proyecto de título, porque va a pasar justamente por hacer una nueva investigación o hacer un pequeño giro de la investigación que han hecho. Porque investigar el tema o el lugar no es exactamente lo mismo que hacer una investigación científica, pero muchas de las cosas que ya han hecho se pueden de alguna manera reciclar, ajustar o simplemente cambiar si es que no es de su interés seguir con ese tema. Entonces eso también lo vamos a hablar ya cuando empecemos a entrar en materia. En la segunda parte de esta clase vamos a hablar un poquito de eso. Vale, antes de esto voy a parar la grabación para que no quede muy larga y vamos a tener una pequeña conversación antes de explicarle, antes de irnos a un descanso y compartirles la segunda parte de la clase.